En la primera mañana, Ricardo entró en el viejo edificio con ropas sencillas, cargando una mirada que escondía más de lo que revelaba. Para quien lo veía, parecía solo un hombre cansado, alguien aplastado por las responsabilidades de la vida. Pero nadie allí sabía que detrás de aquella apariencia común había un millonario acostumbrado a ser servido, no a servir. Ricardo tenía un propósito. No era dinero, no era estatus, ni poder. Lo que buscaba era algo que parecía imposible de comprar, una madre verdadera para su pequeño hijo, Gabriel, de apenas 5 años. Desde que su esposa había muerto, la casa, inmensa y silenciosa, se había transformado en un sepulcro de recuerdos. Él sabía que si continuaba buscando entre personas que solo veían su patrimonio, jamás encontraría sinceridad. Por eso decidió disfrazarse, ocultar su fortuna y vivir como un hombre común. Aquella mañana, al atravesar el pasillo del edificio donde se presentaría como conserje temporal, vio a una mujer arrodillada en el suelo, frotando el piso con las manos. Era Clara, la limpiadora. El cabello recogido de cualquier manera, las ropas gastadas y un cansancio en el rostro que no ocultaba la delicadeza de los ojos. Ricardo se detuvo, observándola en silencio por algunos segundos, y fue en ese instante que algo dentro de él se movió. No sabía él que aquel encuentro cambiaría para siempre el destino de los dos. Antes de continuar, quiero que me cuentes, si encontraras a alguien como Clara, alguien que parecía común, pero cargaba una fuerza y delicadeza únicas, ¿qué harías? Comenta aquí abajo tu opinión. Quiero saber cómo reaccionarías ante un encuentro que puede cambiar el destino de 2 vidas para siempre. Clara trabajaba en aquel edificio desde hacía años. Viuda de un hombre violento, criaba sola a su pequeña hija Mariana, de 8 años. Entre un balde y otro de agua sucia, guardaba lágrimas y recuerdos que nunca se atrevía a compartir con nadie. Cuando Ricardo se acercó y la saludó con un «buenos días», sincero, ella solo levantó los ojos, desconfiada. Pocos allí le dirigían la palabra. Para la mayoría era invisible. «¿Eres nuevo por aquí?», preguntó ella, secándose el sudor de la frente. «Sí, llegué hoy. Vine para ayudar en el mantenimiento del edificio». Evitó los detalles tal como había planeado. La mirada de Clara se suavizó por un instante, quizá por reconocer en él el mismo cansancio que cargaba en sus propios hombros. Al final del turno, mientras guardaba los materiales, Clara murmuró bajito, casi para sí misma: «A veces me pregunto si todavía existe bondad en este mundo». Ricardo escuchó, y por algún motivo, aquellas palabras resonaron profundamente en su pecho. No respondió, pero juró para sí mismo que haría todo lo posible por descubrir qué se escondía detrás de aquel dolor. A la mañana siguiente, Ricardo llevó consigo a Gabriel, fingiendo que era su sobrino. El niño, tímido y de mirada inocente, sostenía con fuerza la mano de su padre. Clara estaba nuevamente limpiando el hall cuando los vio. «¿Es tu hijo?», preguntó sorprendida. «Es mi sobrino, la hermana de mi esposa. En fin, no pudo cuidarlo, así que yo me hago cargo», mintió, tragándose el dolor. Clara se agachó, quedando a la altura del niño. «Hola, campeón. ¿Cómo te llamas?». «Gabriel», respondió, casi en un susurro. Ella sonrió, con ternura, y por algunos segundos Ricardo percibió lo que no había visto desde la muerte de su esposa: una dulzura genuina hacia el niño. No había interés, no había falsedad, solo calor humano. En aquel instante, Ricardo tuvo la certeza de que su elección, fingir ser pobre, podía llevarlo a algo mucho más grande de lo que imaginaba. Pero también sabía, necesitaba poner a prueba a Clara,
descubrir si la bondad que veía era real o solo una máscara como tantas que ya había encontrado. Los días pasaron, y entre baldes de agua, tornillos y escobas, Ricardo y Clara empezaron a conversar, nunca sobre cosas grandiosas. Hablaban de cuentas atrasadas, del precio del arroz, de la dificultad de criar hijos solos. En una noche lluviosa, atrapados dentro del edificio a causa de un apagón, los dos se sentaron en la escalera, iluminada solo por una vela. Gabriel dormía recostado en el regazo de su padre. «Sabes, Ricardo, a veces pienso que nací para ser invisible. La gente me mira, pero no me ve», dijo Clara con la voz entrecortada. «Yo te veo, Clara», respondió él, firme, mirándola a los ojos. El silencio que siguió fue profundo, casi asfixiante. Clara desvió la mirada, intentando contener las lágrimas, pero en el fondo, aquellas palabras habían alcanzado un lugar que ella misma ya había olvidado que existía. Fue aquella noche cuando Ricardo comprendió que ya no era solo un disfraz. Algo real estaban haciendo allí. Todo parecía ir bien, hasta que uno de los residentes del edificio, el señor Augusto, un hombre arrogante y controlador, comenzó a desconfiar de Ricardo. «No me engañas, muchacho, hay algo extraño en ti», dijo en un tono áspero cierto día en el ascensor. Ricardo mantuvo la calma. «Solo estoy intentando ganarme la vida, señor». Pero por dentro, el corazón se aceleraba. Si alguien descubría su verdadera identidad, todo el plan estaría perdido. Clara percibió la tensión. Cuando el ascensor se abrió, se acercó a Ricardo y preguntó: «¿Qué está pasando?». Ricardo respiró hondo, luchando contra las ganas de contarlo todo. Nada, solo personas a las que les gusta juzgar sin conocer. Clara no insistió, pero su mirada era clara. Sabía que él escondía algo. Y en ese preciso momento, Ricardo comprendió que más tarde o más temprano tendría que revelar la verdad. Aquella mañana, el sol entraba tímido por las altas ventanas del edificio. Clara fregaba los pasamanos con dedicación, como hacía a todos los días. Pero su pensamiento estaba en otro lugar. Desde la noche en que oyó de Ricardo, «Yo te veo», algo en ella había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la había tratado como si realmente fuera importante. Mientras trabajaba, vio a Ricardo pasar con Gabriel. El niño corrió hacia ella y la abrazó espontáneamente. «Tía Clara», dijo sonriendo. Ella se arrodilló, envolvió al pequeño en los brazos y sintió una ternura que la desarmó por completo. Ricardo, observando la escena, no pudo contener la sonrisa. «Le gustas», dijo Ricardo en voz baja. «Yo también lo quiero», respondió Clara, mirando a Gabriel como si lo conociera de otras vidas. Por algunos segundos, el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. No era un silencio vacío, sino lleno de significados ocultos, de sentimientos que se negaban a ser dichos en voz alta. Clara, sin embargo, se apartó primero, como quien teme permitirse soñar, y Ricardo comprendió que la muralla que ella había construido a su alrededor no caería tan fácilmente. Esa misma semana, Ricardo fue llamado para reparar una filtración en uno de los apartamentos de lujo. La residente, una mujer elegante, llamada Vivian, lo miró de arriba a abajo y se aseguró de tratarlo con desprecio. «Asegúrate de no ensuciar la alfombra persa, ¿está bien? Costó más de lo que tú debes ganar en un año», dijo cruzando los brazos. Ricardo sonrió levemente, pero por dentro la ironía lo corroía. Si ella supiera quién era realmente, quizás su actitud sería otra. Aún así, mantuvo el disfraz, decidido a no permitir que la arrogancia de terceros interfiriera en su misión. Al salir del apartamento, encontró a Clara en el pasillo, cargando baldes pesados. Sin pensarlo 2 veces, se ofreció a ayudar. «Déjame llevarlos yo»,
No hace falta, estoy acostumbrada. Clara, hasta lo que es demasiado pesado puede volverse ligero si alguien comparte el peso. Ella guardó silencio, permitiendo únicamente que él sostuviera uno de los baldes. En el fondo, aquellas palabras sonaron como una invitación a algo mucho mayor. Compartir dolores, compartir vidas. Pero antes de que pudiera responder, una vecina chismosa pasó y les lanzó una mirada acusadora. Cuidado, Clara, gente como él no es de fiar. Ricardo vio cómo el rostro de ella se cerraba nuevamente y entendió que cada paso hacia la confianza sería lento y doloroso. Esa noche, Clara llegó a casa exhausta. Mariana, su hija, la esperaba con los cuadernos abiertos. «Mamá, ¿me ayudas con la tarea?», pidió la niña, con los ojos llenos de esperanza. Clara sonrió, aún con el cuerpo implorando descanso. Se sentó al lado de su hija y comenzó a explicar las cuentas de matemáticas, línea por línea. Mientras Mariana se esforzaba, Clara sentía una punzada de culpa. ¿Acaso le estaba dando lo suficiente? ¿Será que, atrapada en aquella vida de sacrificios, no estaba robándole los sueños a su hija? De repente, Mariana comentó: «Mamá, el tío Ricardo es bueno, te mira como papá te miraba». Antes de... La niña se interrumpió, como si hubiese dicho demasiado. Clara tragó en seco, el corazón disparado. «Hija, no hables así. Papá ya no está aquí». «Lo sé, pero el tío Ricardo te hace sonreír. Tú ya no sonríes nunca». Clara abrazó a su hija con fuerza, intentando ocultar las lágrimas. Y en ese instante comprendió que quizá Mariana había visto una verdad que ella misma se negaba a reconocer. Algunos días después, al terminar el turno, Clara encontró a Gabriel sentado en las escaleras con un dibujo en la mano. «Mira, tía Clara, lo hice para ti». El papel mostraba el dibujo de una mujer sonriente sosteniendo las manos de dos niños. Uno era él, la otra claramente era Mariana. Al fondo había una casa sencilla, pero llena de colores. «Es nuestra familia», dijo el niño, con la inocencia desarmante que solo un niño tiene. Clara se quedó sin palabras. Apretó el dibujo contra su pecho y murmuró: «Gracias, mi amor, gracias». Ricardo, que observaba desde lejos, sintió el corazón apretarse. Gabriel nunca había dibujado una madre desde la muerte de su esposa. Pero allí estaba, Clara representada como alguien que llenaba aquel vacío. Y fue en 1900, ese instante, cuando Ricardo comprendió que, si antes tenía dudas, ahora tenía certeza. Clara no era solo bondadosa, tenía un corazón capaz de sanar. Pero mientras esa conexión crecía, el señor Augusto, el vecino desconfiado, comenzó a investigar a Ricardo. Preguntó a los porteros, revisó documentos del edificio, intentó descubrir de dónde había venido aquel hombre. «Sé que ese sujeto no es quien dice ser», susurró a otros residentes. «Y lo voy a demostrar». Una tarde, Clara percibió a Augusto, observando a Ricardo con mirada de desprecio. La escena la incomodó, pero antes de que pudiera intervenir, él se acercó a ella. «Ten cuidado, muchacha, ese tal Ricardo esconde algo, y la gente que esconde demasiado nunca trae nada bueno». Clara respondió con firmeza: «Prefiero creer en lo que veo con mis propios ojos». Pero en el fondo, las palabras de Augusto resonaron y comenzó a preguntarse, al fin y al cabo, ¿quién era realmente Ricardo? Aquella noche, acostada al lado de su hija, Clara no pudo dormir. La duda la corroía. ¿Estaría acercándose a un hombre peligroso o estaría a punto de perder la oportunidad de encontrar a alguien verdadero? Ricardo caminaba por la habitación sencilla que había alquilado cerca del edificio. En el silencio de la noche, miraba el retrato de su difunta esposa. «No sé si estoy haciendo lo correcto, Elena»,
murmuró casi en un susurro. Pero no quiero que nuestro hijo crezca sin una madre de verdad. Se recostó, pero el sueño no llegaba. En su mente, el rostro de Clara surgía como un faro. La bondad de ella era evidente, pero ¿y si era solo fruto de la miseria? ¿Y si, al descubrir quién era en realidad, cambiaba? A la mañana siguiente, al encontrarse con Clara en el pasillo, sintió ganas de abrir la boca y revelarlo todo. Clara, yo necesito contarte algo. Ella lo miró a los ojos, como si hubiera esperado durante días por aquella confesión. Pero antes de que él continuara, Gabriel apareció corriendo. ¡Papá!, gritó el niño, olvidándose del pacto del secreto. Clara se quedó inmóvil. «¿Papá?». Ricardo se paralizó. La palabra resonó en el pasillo como un disparo. Y Clara, sin decir nada, simplemente se dio la vuelta y entró en el depósito, dejándolo solo con su hijo y con el peso de la verdad. Clara pasó todo el día inquieta. Mientras fregaba los pisos, no conseguía quitar de su cabeza lo que había oído. Papá. Entonces él había mentido. No era un sobrino. ¿Por qué? ¿Qué más ocultaba? Al final del turno, cuando Ricardo intentó acercarse, ella fue directa. Me mentiste, Ricardo. Yo no quería que fuera así. Entonces, ¿cómo querías que fuera? ¿Que creyera cada una de tus palabras?, preguntó con la voz entrecortada. Él intentó tocar su brazo, pero ella retrocedió. Clara, escúchame, por favor. No quería que nadie viera a Gabriel como una carga, solo quería protegerlo. ¿Protegerlo? ¿Mintiendo? Los ojos de ella estaban llenos de lágrimas, pero firmes. Ricardo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Por primera vez se dio cuenta de que podía perderlo todo antes incluso de conquistarlo. Y cuando ella se alejó sin mirar atrás, el dolor fue como una daga atravesándole el pecho. Aquella noche, Clara no pudo contener la rabia. Conversaba consigo misma en voz baja, lavándose las manos repetidamente como si quisiera limpiar también las emociones. Confié en él. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Mariana, al notar el semblante de su madre, preguntó: «Mamá, ¿peleaste con el tío Ricardo?». «Él no es quien parece ser, hija. Me equivoqué. Pero es bueno, mamá. Yo lo veo. ¿A ti te gusta?». Clara cerró los ojos, intentando apartar aquella vocecita que decía exactamente lo que ella misma no quería admitir. Echaba de menos a Ricardo. Echaba de menos la forma en que él la miraba, como si ella fuera alguien importante en el mundo. Mientras tanto, en la habitación alquilada, Ricardo abrazaba a Gabriel, que no entendía las lágrimas de su padre. «¿Por qué la tía Clara no vino hoy, papá?». «Porque a veces las personas se lastiman, hijo, pero voy a hacer todo lo posible por arreglarlo». En el fondo, Ricardo sabía, ya no podía seguir viviendo en aquella media verdad. Al día siguiente, Ricardo esperó a Clara a la salida del edificio. Ella intentó ignorarlo, pero él bloqueó su paso con delicadeza. «Por favor, dame 5 minutos, solo 5». Clara suspiró irritada, pero terminó cediendo. «Habla». «Sí, mentí. Gabriel no es mi sobrino, es mi hijo, pero no mentí sobre lo demás. Trabajo aquí. Solo soy un hombre intentando recomenzar». Ella entrecerró los ojos, analizando cada detalle de su rostro. «No es solo eso. Siento que escondes mucho más. Todos escondemos, Clara. Tú también. Nunca hablas del padre de Mariana». Las palabras cayeron como un golpe. Clara guardó silencio, los labios temblando. «No sabes nada de mí». Se apartó bruscamente, dejando a Ricardo solo, consumido por la culpa. Pero aún así, dentro de él nacía una decisión. No podía esperar más. La hora de la verdad se acercaba. Mientras Ricardo luchaba contra su propia conciencia, el señor Augusto avanzaba en sus investigaciones. Había logrado rastrear el nombre verdadero de Ricardo en antiguos registros de empresas, y lo que descubrió lo dejó extasiado.
Aquel hombre no era un simple conserje, era un millonario que poseía más bienes que todos los residentes del edificio juntos. Esa noche, Augusto brindó solo en su sala. Ahora sí, Ricardo, o cual sea tu verdadero apellido, te voy a desenmascarar. Al día siguiente, Clara notó los murmullos en los pasillos. Augusto esparcía sospechas, alimentando la desconfianza. Ya verán, ese tal Ricardo no es quien aparenta ser, y cuando la verdad salga a la luz, nadie va a querer estar de su lado. Clara lo oyó, pero no quiso creerlo. Al mismo tiempo su corazón vacilaba. Si era verdad, ¿quién era el hombre al que había dejado entrar en su vida? Y así, en el preciso momento en que Ricardo se preparaba para revelar todo, Augusto ya tramaba la trampa que podía destruir no solo su plan, sino también el futuro que comenzaba a nacer al lado de Clara. Ricardo pasó toda la mañana pensando en cómo acercarse nuevamente a Clara. Cada paso dado hasta allí parecía deshacerse a causa de las mentiras. Recordaba la promesa que le había hecho a Elena, su difunta esposa. Cuida de él, pero por favor encuentra a alguien que pueda amarlo como yo lo amé. Cuando Clara entró al hall para comenzar la limpieza, él respiró hondo y caminó hacia ella. Clara, sé que no confías en mí ahora, pero necesito que sepas, todo lo que siento por ti y por la manera en que tratas a mi hijo es verdadero. Ella se detuvo, manteniendo el balde en la mano, y lo miró con firmeza. Hablas bonito, Ricardo, pero ¿cómo puedo creerlo si ni siquiera conozco tu verdadero nombre? Ricardo sintió la sangre helarse. Aquella era la oportunidad de decirlo todo, pero la presencia de otros residentes alrededor lo detuvo. Si lo revelaba allí, Augusto usaría cada palabra en su contra. Dame un tiempo, te prometo que te lo contaré, murmuró, casi suplicando. Clara no respondió. Simplemente se dio la vuelta y siguió con la escoba, pero por dentro el corazón le latía descompasado. Algo le decía que aquel hombre cargaba una verdad mayor de lo que imaginaba. Esa tarde, Gabriel se acercó a Clara en el patio. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Tía Clara, ¿estás enojada con mi papá? Ella se arrodilló, sorprendida. No, querido, solo estoy un poco confundida. Él no miente porque quiere, solo tiene miedo. Las palabras inocentes del niño la atravesaron como una flecha. Miedo, no falsedad, no maldad. Miedo. ¿De qué tiene miedo, Gabriel?, preguntó, acariciando el cabello del niño. De que tú te vayas igual que mamá se fue. Clara sintió el corazón romperse en pedazos. El dolor de aquel niño reflejaba el de su propia hija, que también había crecido sin un padre de verdad. Sostuvo a Gabriel en los brazos y prometió, en silencio, que nunca lo haría sentirse abandonado. Pero, al mismo tiempo, la duda persistía. ¿Hasta qué punto podía confiar en Ricardo? Ricardo tomó valor. Aquella noche invitó a Clara y a Mariana a cenar en un pequeño restaurante del barrio. Nada lujoso, solo un lugar acogedor, iluminado por lámparas amarillentas que creaban un clima íntimo. Mariana y Gabriel se llevaron bien de inmediato, riendo y jugando como hermanos. Clara observaba la escena, el corazón suavizado. Ricardo aprovechó el momento para intentar abrirse. Clara, si pudiera, borraría cada mentira que te conté, pero no puedo. Solo puedo pedirte, cree en quién soy cuando estoy contigo y con los niños. Ella suspiró, jugando con la servilleta entre los dedos. Quiero creer, Ricardo, pero cada vez que te miro, siento que cargas un mundo escondido detrás de los ojos. Él pensó en revelarlo todo en ese instante, pero antes de que pudiera hacerlo, Augusto entró en el restaurante. La mirada del vecino cayó sobre ellos como una sombra. Vaya, vaya, qué escena curiosa. El portero cenando con la limpiadora. Qué parejita ejemplar, dijo con ironía. El ambiente se desplomó.
Clara bajó la vista, avergonzada, mientras Ricardo apretaba los puños bajo la mesa. Lo sabía, Augusto estaba listo para usar cualquier arma para destruirlo. A la mañana siguiente, todo el edificio comentaba. Augusto había difundido el rumor de que Ricardo estaba usando su puesto de portero para aprovecharse de Clara. «Gente así solo trae problemas», decía en voz alta en el vestíbulo de entrada. «Ya verán quién es realmente». Clara escuchó todo y sintió que el rostro le ardía. La humillación pública trajo de vuelta viejos recuerdos. Las miradas de juicio cuando su marido la había abandonado. Los susurros de las vecinas que la llamaban pobre desgraciada. Ricardo intentó defenderla. «Basta, Augusto. Tú no sabes nada de nuestra vida. ¿Y tú a quién crees que engañas, muchacho?» «Ya descubrí quién eres», respondió Augusto con una sonrisa venenosa. «Y cuando lo muestre, todos aquí se reirán de ti». Clara lo miró, asustada. «¿De qué está hablando Ricardo?» El silencio de él fue la peor respuesta posible. Clara sintió que las piernas le temblaban. Estaba a punto de descubrir una verdad que tal vez no pudiera soportar. Esa noche, Ricardo no pudo soportar más. Caminó hasta la puerta de la casa de Clara y llamó, con Gabriel dormido en los brazos. Cuando ella abrió, él dijo, con la voz temblorosa, «Basta de secretos, mereces saber la verdad». Clara dudó, pero le dio espacio para entrar. La sala sencilla, con los juguetes de Mariana esparcidos, contrastaba brutalmente con la vida lujosa que él siempre había vivido. Se sentó en el sofá y la miró a los ojos. «No soy quien piensas, no soy solo un portero. Yo soy...» empezó, pero la voz le falló. Antes de que pudiera terminar, escucharon golpes fuertes en la puerta. Era Augusto, con un sobre en las manos. «Basta de teatro, Clara. Todo está aquí. Tu portero es un millonario, dueño de empresas, coches, mansiones». Nos mintió a todos. Clara quedó paralizada, mirando a Ricardo. Su corazón oscilaba entre la rabia, la decepción y la incredulidad. «¿Es verdad?», preguntó casi sin voz. Ricardo la miró con los ojos empañados. «Sí, Clara, es verdad». Clara permaneció inmóvil, fijando la vista en Ricardo. El sobre de Augusto aún temblaba en sus manos, como si pudiera transferir toda la tensión del momento. «Tú me mentiste», dijo finalmente con la voz rota por la mezcla de rabia e incredulidad. «Mentí para proteger a Gabriel, para protegerte a ti», respondió Ricardo, intentando mantener la calma, pero con la voz temblorosa. Clara se apartó, sintiendo que cada palabra suya era una cuchilla contra el corazón. «¿Protección? ¿Mentiras? ¿Así es como proteges a alguien?». Haciéndome ver como una tonta, como un juguete, él tragó saliva, pero no pudo responder. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier excusa. Ricardo sabía que, por más que intentara explicar, Clara necesitaría tiempo para procesar. Y en ese instante, Mariana, al percibir el ambiente, entró en la habitación. «Mamá, el tío Ricardo no hizo nada malo. Él solo quiere que seamos felices». Clara miró a su hija y luego a Ricardo. Su corazón estaba en guerra. Rabia, dolor, miedo, pero también un tenue hilo de confianza que no podía apagar. En los días siguientes, Clara evitó a Ricardo. Cada encuentro en el edificio se convertía en tensión. Él llevaba a Gabriel a la escuela, ayudaba en las tareas, pero ya no había sonrisas fáciles ni miradas cómplices que habían nacido entre ellos. Ella, por su parte, luchaba contra sentimientos contradictorios. Parte de ella quería gritar, otra parte quería abrazarlo y no soltarlo jamás. Se sentía engañada, pero al mismo tiempo no podía ignorar cuánto se había vuelto indispensable para Gabriel y para Mariana. Una tarde de sábado, Clara caminaba por el parque con su hija, cuando escuchó voces detrás de ella. Era Augusto.
riendo de forma maliciosa. ¿Lo ves, Clara? Te lo dije, él no es de fiar. ¿De verdad crees que alguien tan guapo y tan amable podría estar escondiendo una vida entera? Clara respiró hondo, intentando no dejarse llevar, pero la duda ya estaba sembrada en su corazón. Cada palabra de Augusto parecía corroer lentamente lo que quedaba de confianza. Ricardo sentía el peso del rechazo a cada paso. Gabriel percibía que su padre estaba triste y no entendía por qué. «Papá, ¿la tía Clara se va a enojar conmigo?» «No, hijo, no eres tú», murmuró Ricardo con el corazón encogido. «Es complicado, pero lo voy a arreglar». Decidió que no podía esperar más. Si quería recuperar a Clara, debía ser radical. Preparó una sorpresa que no podría ser ignorada. Una cena en su verdadera casa, la mansión que Clara jamás imaginaría que existía. «Sé que tienes miedo de mí. Yo también tengo miedo de perderte, pero quiero que veas quién soy realmente y no la versión que oculté para protegerte». El plan era arriesgado, pero Ricardo sabía que era la única manera de enfrentar la crisis y mostrar que el amor y la verdad podían coexistir incluso después de tantas mentiras. La noche señalada, Clara entró en la mansión de Ricardo con Mariana y Gabriel. La decoración lujosa, las arañas de cristal, los cuadros y los muebles caros eran impresionantes, pero no era eso lo que llamaba su atención. Lo que más la impactó fue la forma en que Ricardo los recibió, con sencillez, cariño y total atención. Hacia los niños, no quería impresionarla con riqueza, quería que viera la sinceridad en cada gesto. «Clara, te traje aquí para que entiendas que nada de lo que oculté cambia quién soy en realidad», dijo él, mirándola a los ojos. Ella caminó por la sala absorbiendo todo, pero la sensación era extraña. El lujo nunca había sido cómodo para ella, y ahora, al ver que toda esa riqueza podía haber servido solo para separarlos, la mezcla de desconfianza y fascinación se volvió avasalladora. En el momento en que se acercó a Ricardo para hablar, el timbre sonó. Ricardo frunció el ceño. Era Augusto, entrando sin avisar, con el rostro marcado por la victoria. «Sorpresa, Clara», dijo Augusto con ironía venenosa. «¿Quieres ver la verdadera cara de tu portero?» El corazón de Clara se aceleró. La cena se había convertido en una trampa. Augusto entró en la sala sin ceremonias, sosteniendo documentos que comprobarían públicamente el secreto de Ricardo. «Ahora todos van a saber quién eres realmente», dijo riendo, «y veremos si Clara todavía confía en ti después de tanta mentira». Clara se acercó a Ricardo angustiada. «Ricardo, ¿qué quiere hacer?» «No voy a dejar que destruya lo que tenemos», respondió Ricardo firme, con una determinación que antes no se veía en él. Gabriel y Mariana se aferraron a las piernas de Clara, asustados por la tensión en el aire. Ricardo dio un paso adelante, enfrentando a Augusto de forma directa. «Augusto, esto se acaba ahora, o te arrepentirás». Pero el enemigo no parecía intimidado. La sala se llenó de tensión, y Clara percibió que aquel momento podría definir no solo el destino de Ricardo, sino también el futuro de su familia. El silencio pesado antecedió al primer movimiento que lo cambiaría todo. Augusto avanzó algunos pasos, sosteniendo los documentos como si fueran armas. «¿Crees que puedes engañar a todo el mundo, Ricardo?», provocó con una sonrisa cruel. Ricardo se colocó frente a Clara y a los niños. «Puede que no haya sido totalmente honesto, pero todo lo que hago es por el bien de mi familia. Por favor, vete antes de que pase algo». Clara sintió una mezcla de miedo y admiración. Por primera vez, vio al hombre detrás de la máscara del millonario, alguien dispuesto a luchar por quienes ama. Augusto no retrocedió. «Veremos si...» Clara sigue sonriendo después de conocer toda la verdad.
Antes de que pudiera abrir los documentos, Ricardo respiró hondo y dijo algo que volvió el aire de la sala denso. «Clara, prefiero que lo escuches todo de mí, no de él». Ella lo miró a los ojos y percibió una sinceridad que Augusto nunca tendría. Pero la duda aún carcomía su corazón. Ricardo finalmente abrió su corazón. Contó toda la historia de su vida, la muerte de su esposa, la crianza de Gabriel solo, la decisión de hacerse pasar por pobre para encontrar a alguien capaz de amar a su hijo de verdad. Sabía que no me creerías fácilmente, pero mi intención nunca fue lastimarte, Clara, dijo con la voz entrecortada. Clara escuchó cada palabra en silencio. Las lágrimas comenzaron a rodar sin aviso. Cada revelación era como abrir una herida antigua, pero también como descubrir algo precioso que estaba oculto. Gabriel y Mariana observaban en silencio, sintiendo la intensidad del momento. «Papá, ¿es verdad?», preguntó Gabriel con los ojos muy abiertos. Ricardo asintió. «Sí, hijo, pero ahora entiendes por qué hice todo». Clara, finalmente, sintió que la comprensión brotaba en su corazón. No era solo la mentira lo que importaba, era el amor y el coraje que había detrás de ella. Augusto, sin embargo, no desistía. Mentira o no, él lo ocultó todo. «Ya verás, Clara, que esto lo cambia todo». Clara se levantó enfrentándolo con firmeza. «No cambia nada. Yo veo la verdad en sus ojos, Augusto, y tú nunca vas a entender eso». Ricardo tomó su mano en silencio. La fuerza del gesto comunicaba todo: protección, valentía y compromiso. Augusto comprendió que, por primera vez, su manipulación no surtiría efecto. La convicción en los ojos de Clara y Ricardo era más poderosa que cualquier documento. Pero aún no se rendía, y el aire en la mansión estaba cargado de tensión, como si algo irreversible estuviera a punto de suceder. En los días siguientes, la relación entre Clara y Ricardo comenzó a reconstruirse. Clara, todavía desconfiada, observaba cada gesto, cada cuidado que él tenía con los niños. Gabriel y Mariana se habían vuelto inseparables, y la presencia de Ricardo se transformó en algo natural y seguro. Él mostró que podía amar y proteger, incluso con errores en el pasado. Clara, por su parte, percibió que la verdadera riqueza de un hombre no estaba en las casas o en los autos, sino en la capacidad de entregarse, de enfrentar sus propios miedos y de amar incondicionalmente. Cuando Ricardo la invitó a caminar por el jardín de la mansión, ella finalmente tomó su mano sin dudar. «Quiero creer en ti», dijo con los ojos humedecidos. «Entonces reconstruyamos todo juntos», respondió él, con una sonrisa que mezclaba alivio y ternura. El enemigo, Augusto, retrocedió lentamente, dándose cuenta de que la fuerza que unía a Ricardo y a Clara era mayor que cualquier intriga. Algunas semanas después, la vida parecía haberse estabilizado. Clara, Ricardo, Gabriel y Mariana compartían momentos simples, pero llenos de significado. Comidas en familia, juegos en el parque, risas que llenaban la casa de calor humano. Ricardo, en silencio, reflexionaba sobre la trayectoria que lo había llevado hasta allí. Del dolor de la pérdida al coraje de reinventarse, de ocultar la verdad a la fuerza de revelarla. «La vida está llena de riesgos», pensaba él, «pero algunos riesgos valen cada lágrima, cada miedo, cada batalla». Clara, a su lado, sostenía las manos de los niños y miró a Ricardo. «Aprendí que el amor verdadero no tiene máscaras. Sobrevive a la mentira, al miedo, a las dificultades. Se construye en el coraje de mostrarse por completo». Ricardo la abrazó y juntos sintieron el peso de todo lo que habían superado. Ya no había secretos, solo confianza, respeto y amor. La lección era clara:
La verdadera riqueza de la vida está en las relaciones que construimos, en la honestidad que cultivamos y en el amor que nos permite crecer juntos, a pesar de todas las adversidades. Y así, entre lágrimas y sonrisas, comenzó una nueva vida. Una vida de verdad, llena de amor y esperanza, donde cada desafío enfrentado se transformaba en fuerza y aprendizaje. Tras semanas de tensión, Clara comenzó a notar pequeños cambios en su propia vida. La presencia de Ricardo y de los niños había creado una rutina diferente. Las risas de Gabriel resonando por los pasillos, Mariana contando detalles de su día en la escuela y la sensación de seguridad que no sentía hacía años. Cierta mañana, mientras preparaba el café, Clara reflexionó. Tal vez la vida sea así, llena de dolor y sorpresas, pero también de segundas oportunidades. Ricardo entró, sosteniendo a Gabriel de la mano. «Buenos días, mi amor», dijo, sonriendo. «Buenos días, papá», respondió el niño, corriendo hacia él. Clara los observó por algunos segundos y por primera vez sintió una tranquilidad genuina. El hombre que antes había engañado a todos, ahora estaba allí, completamente comprometido con su felicidad. Y en ese instante se dio cuenta, el amor, cuando es verdadero, supera cualquier mentira. Ricardo comenzó a mostrarle su verdadera vida a Clara, pero de una forma que ella nunca imaginó. Nada de ostentación. La llevó a conocer proyectos sociales que patrocinaba, niños que eran ayudados a través de su fundación y familias que dependían de su generosidad. Clara, la riqueza no es solo lo que posees, es lo que haces por los demás, con lo que... ¿Entiendes?, explicó mientras observaban a un grupo de niños aprendiendo a leer. Clara sintió que su corazón se abría. Nunca había imaginado que la persona que la había engañado pudiera ser tan generosa, tan humana. «Yo lo veo en ti», dijo ella, en voz baja, «pero aún tengo miedo de lastimarme otra vez». Ricardo tomó su mano con firmeza. «Yo también tengo miedo, Clara, pero no dejemos que el miedo decida nuestro futuro». Y en ese instante, Clara sintió algo que no sentía hacía años: esperanza. Gabriel y Mariana comenzaron a acercarse cada vez más. Juegos, confidencias, risas que llenaban el apartamento y transformaban cada rincón en un hogar. Clara observaba emocionada cómo dos niños de mundos distintos se unían de forma natural. Una tarde, Mariana dijo: «¿Sabes, tía Clara? Me gusta cuando el tío Ricardo cuenta historias. Es gracioso». Gabriel completó: «Y me enseña cosas nuevas, tía. Es el mejor papá del mundo». Clara sonrió, tomando las manos de los niños. «Entonces aprendamos juntos. Hagamos nuestra propia familia». Ricardo, observando a lo lejos, sintió su corazón llenarse de alegría y alivio. La conexión que buscaba entre todos comenzaba a concretarse, y cada sonrisa infantil era una prueba de que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, no todo era paz. Un nuevo desafío surgió. Clara recibió una oferta de trabajo en otra ciudad, algo que podría mejorar drásticamente la vida de ella y de su hija. La decisión parecía simple, pero implicaba dejar atrás a Gabriel y a Ricardo, rompiendo la rutina recién establecida. «Mamá, yo quiero quedarme con ustedes», exclamó Mariana abrazando a Clara. Ella miró a Ricardo y ambos entendieron que la elección no era solo de ella. Había responsabilidades, sentimientos y vidas entrelazadas. «No quiero arruinar la felicidad de nadie», dijo Clara con lágrimas en los ojos. Ricardo tomó sus manos y dijo: «Clara, la felicidad no es estar lejos de lo que amamos, es estar con quienes nos hacen sentir completos». Y en ese instante, Clara comprendió que la decisión no podía tomarse sola. Lo que realmente importaba
Era la familia que estaban construyendo juntos. El fin de semana Ricardo preparó una sorpresa, un picnic en el jardín de la mansión. Gabriel y Mariana corrían entre árboles y flores, riendo y jugando, mientras Ricardo y Clara observaban. Quería que vieras que nuestro hogar no depende del lujo ni de la riqueza. Depende del amor, la confianza y la alegría, dijo Ricardo mirando a Clara. Clara sintió un nudo en el pecho. La sencillez de la escena, la felicidad genuina de los niños y el cuidado de Ricardo en cada detalle le hicieron darse cuenta de que estaba viviendo algo que siempre había buscado: un verdadero hogar. Cuando Ricardo se arrodilló, sosteniendo sus manos y mirándola a los ojos, Clara sintió que todo el dolor, todas las dudas y miedos del pasado habían valido la pena. Clara, ¿aceptas continuar esta vida conmigo? Con Gabriel y Mariana a nuestro lado, para siempre. Ella miró a los niños, luego a él, y sintió la certeza que solo el amor verdadero puede dar. Sí, Ricardo, respondió emocionada, pero en ese mismo instante una sombra atravesó el jardín. Augusto, observando a la distancia, listo para dar el próximo golpe. Augusto observaba el jardín desde lejos, con los dientes apretados y los ojos llenos de rencor. No se conformaría con ver a Ricardo y Clara felices. Tenía pruebas, documentos, registros que podían destruir la paz recién conquistada. «¿Creen que todo terminó?», murmuró para sí mismo. «Pero la verdad saldrá a la luz, y voy a demostrar que nadie puede confiar en ese millonario disfrazado». Mientras tanto, Ricardo percibió su presencia y un escalofrío recorrió su espalda. «Clara, debemos estar atentos. Augusto aún no ha desistido». Clara lo miró, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Ya sabía que luchar por lo que importaba sería inevitable. «Estamos juntos en esto», dijo ella firme. El enemigo estaba cerca y el peligro podía surgir en cualquier momento. Al día siguiente, Clara recibió una llamada anónima. Era Augusto intentando sembrar dudas. «Ricardo no es quien dice ser. Les oculta cosas. Confías demasiado». Clara colgó, pero el mensaje quedó resonando en su mente. ¿Sería posible que aún hubiera secretos que Ricardo no le había contado? Cuando él entró en la sala, ella lo confrontó. «Ricardo, hay algo que aún no me has contado». Él respiró hondo, tomando sus manos. «Clara, te juro que no hay nada más. Todo lo que oculté ya lo revelé, pero entiendo tu miedo. Es natural». Clara lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Era hora de elegir confiar o dejar que el miedo destruyera todo lo que habían construido. «Entonces confiemos, juntos», dijo ella finalmente, y en ese instante ambos sintieron que la verdadera batalla no era contra Augusto, sino contra la duda que casi los separa. Augusto decidió actuar. Al final de la tarde, irrumpió en la mansión con documentos y pruebas listas para difundir entre los empleados y vecinos. «Vamos a ver si la sirvienta todavía cree en ese millonario disfrazado», gritó, provocando. Ricardo no dudó. Tomó a Clara y a los niños, manteniéndolos cerca. «Augusto, esto termina ahora. No voy a dejar que destruyas lo que hemos construido». Comenzó un intenso enfrentamiento verbal, lleno de acusaciones, amenazas y revelaciones. Clara percibió que Augusto estaba movido por su propio rencor y que nada de lo que decía disminuía la sinceridad de Ricardo. Cuando intentó difundir los documentos, Ricardo los interceptó, mostrando una fuerza y determinación que Clara nunca había visto antes. El enemigo finalmente retrocedió, dándose cuenta de que el vínculo que unía a la familia era más fuerte que cualquier mentira. Con Augusto fuera de escena, la familia finalmente pudo respirar. Clara, Ricardo, Gabriel y Mariana comenzaron a reconstruir sus rutinas sin miedo, pero con la conciencia de que la confianza debía cuidarse todos los días.
Una noche, sentados, en la sala, Clara miró a Ricardo. He aprendido algo importante. El amor verdadero no es perfecto. Se construye con paciencia, valentía y verdad. Ricardo sonrió, tomando sus manos. Y tú me enseñaste que, incluso cuando la vida intenta separarnos, es posible luchar juntos y salir más fuertes. Gabriel y Mariana dormían en el sofá exhaustos, y Ricardo y Clara se abrazaron, sintiendo que, a pesar de todo, habían encontrado algo raro: la paz y la verdadera felicidad. Sin Augusto, sin secretos, la vida floreció. La rutina simple de la familia se transformó en momentos inolvidables. Risas, abrazos, pequeñas victorias diarias. Ricardo miró a Clara y dijo: gracias por creer en mí, por confiar incluso cuando todo parecía perdido. Clara sonrió, con lágrimas en los ojos. Gracias por nunca rendirte con nosotros. Y así aprendieron que el verdadero valor de la vida no estaba en las riquezas materiales, sino en el amor, en la confianza y en el coraje de enfrentar los desafíos juntos. La lección quedó clara. Los mayores tesoros de la vida son aquellos que construimos con el corazón, y que incluso después de dolores y mentiras es posible recomenzar y crear un futuro lleno de esperanza. El sol se puso sobre la mansión, iluminando un hogar finalmente completo, donde cada lágrima y cada miedo enfrentado se transformaron en fuerza, amor y felicidad duradera. Clara se despertó temprano y encontró a Ricardo preparando el desayuno para todos. «Buenos días, mamá. Buenos días, papá», gritaron Gabriel y Mariana, corriendo hacia la cocina. La escena sencilla conmovió profundamente a Clara. Observó a Ricardo con los niños, riendo y jugando, dándose cuenta de que el amor se construía en cada gesto cotidiano. «Nunca imaginé que momentos tan pequeños pudieran significar tanto», murmuró emocionada. Ricardo la miró y sonrió. «Es en esos detalles donde habita la felicidad». Y en ese instante, Clara comprendió que la verdadera riqueza estaba allí, en aquel hogar sencillo pero lleno de vida y amor. Una tarde, Elena, tía de Ricardo, apareció inesperadamente. Ella había conocido toda la historia y quería conocer a Clara y a los niños. «He oído hablar mucho de ustedes», dijo Elena sonriendo. «Ricardo me contó todo». Clara se sintió nerviosa, pero también esperanzada. Finalmente, alguien de confianza que conocía el pasado de Ricardo. «Es un placer conocerla», respondió Clara con sinceridad. Elena se acercó a Gabriel y a Mariana, abrazándolos. «Ustedes tienen un padre maravilloso y también una madre increíble». Ricardo miró a Clara y tomó su mano discretamente. Era un momento de reconocimiento y afirmación de que, a pesar de los desafíos, estaban construyendo algo sólido. Mientras organizaba la sala de juguetes, Clara encontró una caja antigua con fotos de Ricardo y Gabriel aún bebé. «Mira, mamá, yo era tan pequeño», dijo Gabriel, curioso. Clara sonrió y acarició su rostro. «Sí, y desde entonces has traído alegría a muchas personas». Ricardo se acercó, con la voz entrecortada. «Cada momento difícil me trajo hasta aquí, y ahora, al mirarlos a ustedes, veo que todo valió la pena». La familia se abrazó, sintiendo que incluso las heridas del pasado se habían transformado en aprendizaje y unión. En una noche lluviosa, Ricardo y Clara se quedaron despiertos conversando en la sala, mientras los niños dormían. «Sabes, Clara, nunca pensé que alguien pudiera aceptarme con todos mis defectos», dijo Ricardo. «Todos tenemos defectos, Ricardo. Lo importante es cómo elegimos enfrentarlos». La lluvia caía fuerte afuera, pero dentro de la casa había en calma e intimidad. Compartieron miedos, sueños y promesas. «Quiero que seamos honestos, siempre»,
dijo Clara. Siempre. Lo prometo. Era una promesa sencilla, pero cargada de significado. Sabían que esa confianza era el cimiento del futuro que querían construir juntos. Con el tiempo, la rutina de la familia se estabilizó. Gabriel le enseñaba a Mariana a andar en bicicleta y Ricardo ayudaba a Clara en la cocina mientras reían de las pequeñas travesuras de los niños. «Papá, mira cómo puedo», gritó Mariana, tropezando y cayendo en los brazos de Gabriel. «Ustedes dos son un desastre», bromeó Ricardo riendo. Clara observaba, con lágrimas de felicidad en los ojos. Nunca había imaginado que después de tanto dolor y mentiras podría vivir momentos tan ligeros y genuinos. «Esto es felicidad», murmuró para sí misma. Ricardo preparó un pequeño jardín en la terraza de la mansión, con flores escogidas por Clara meses. «Antes, quería que tuvieras un pedacito de belleza todos los días», dijo él sonriendo. Clara se emocionó. «Es hermoso. Ni siquiera sé qué decir». Él sostuvo sus manos. «No necesitas decir nada. Solo quiero que lo sientas». Y en ese instante Clara comprendió que el amor no necesitaba palabras grandiosas. Cada gesto llevaba más significado que cualquier promesa. A pesar de la felicidad, surgían desafíos. Trabajo, la escuela de los niños, responsabilidades diarias. Pero, en lugar de desunir, cada dificultad acercaba más a la familia. «Podemos lograrlo juntos», decía Ricardo, siempre motivando a Clara. «Lo sé», respondía ella, confiada. Y aún en los días más difíciles, las risas de los niños y el cariño entre ellos recordaban que la vida compartida valía cada esfuerzo. En una tarde soleada, la familia fue al parque. Gabriel y Mariana jugaban, Clara leía un libro bajo la sombra de un árbol, y Ricardo observaba todo con una sonrisa tranquila. «Papá, tía Clara, esto es lo que yo llamo perfecto», dijo Gabriel, corriendo hacia ellos. Clara miró a Ricardo, sintiendo que, después de tanto dolor y obstáculos, finalmente habían encontrado el equilibrio. «Perfecto, sí», dijo ella emocionada. El sol se ponía, iluminando la escena con una luz dorada, como si la vida finalmente recompensara cada lágrima y cada miedo superado. Por la noche, Clara y Ricardo se quedaron sentados en la terraza, observando las estrellas. «Ricardo, si no hubiéramos enfrentado todo esto, nunca habríamos llegado aquí», dijo Clara. «Es verdad. Cada desafío, cada miedo, todo nos trajo hasta lo que realmente importa, estar juntos». Se abrazaron, sintiendo la fuerza de un vínculo que resistió mentiras, envidias y dificultades. La vida, a pesar de todo, les había dado una segunda oportunidad que no iban a desperdiciar. Al amanecer del día siguiente, la familia entera despertó junta. Los niños reían, Ricardo preparaba el desayuno y Clara observaba cada detalle, sintiendo gratitud. «Aprendí que el amor verdadero se construye con paciencia, valentía y honestidad», dijo Clara mirando a Ricardo. «Y que vale cada lágrima, cada miedo, cada batalla», respondió él sonriendo. Se abrazaron, con Gabriel y Mariana entre ellos, formando una familia unida y fuerte. Cada obstáculo superado se había transformado en aprendizaje y cada secreto revelado sirvió para fortalecer el vínculo entre ellos. La lección final era clara. La verdadera riqueza de la vida está en el amor que compartimos, en la confianza que cultivamos y en la valentía de enfrentar juntos cualquier adversidad. Y así, bajo el sol de la mañana, comenzó una nueva etapa, una vida plena, feliz y llena de esperanza, donde cada momento era valorado y cada desafío se transformaba en una oportunidad de crecimiento y amor. Y así, llegamos al final de esta historia emocionante, donde el amor, la valentía y la confianza vencieron todos los obstáculos.
Espero que cada capítulo haya tocado tu corazón, así como tocó el de Clara, Ricardo y los niños. Si te emocionaste, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. Quiero mucho saber qué parte de la historia más te conmovió. Y si aún no estás suscrito al canal, haz clic en suscribirte ahora para no perder ninguna historia que toca el alma como esta. Y no te olvides de dejar tu like, porque eso nos ayuda a seguir trayendo historias inspiradoras, llenas de emoción y lecciones de vida. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en el próximo video.